respecto a clamidia, micoplasma, ureaplasma, microorganismos por demás también interesantes. Estamos exactamente en las 5 de la tarde, así que vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Para ello voy a compartir la pantalla en este momento. Perfectamente. Ya tienen ustedes en vuestras pantallas la primera lámina de nuestra conversación de hoy. Es una clase también bastante interesante porque son microorganismos con los que uno a veces parecería que no se va a encontrar a lo largo de la carrera profesional como médicas, como médicos, y sin embargo resulta que sí están asociados a muchas patologías, tal cual vamos a empezar a observar a partir de este momento. Primero vamos a conversar de micoplasma. En realidad, cuando estamos hablando de micoplasma, estamos hablando de uno de los géneros probablemente más controvertidos y más controversiales en lo que corresponde no solo a la microbiología, sino también a la infectología, a la medicina interna, a la pediatría, por cuanto estamos hablando de bacterias que típicamente tienen la capacidad de presentarse con una falta absoluta de pared bacteriana. Ese elemento que ustedes han estudiado ya desde el inicio de esta asignatura de microbiología, cuál es la pared bacteriana, resulta que en el caso de estas bacterias está ausente. Y eso entonces nos permite observar, primero, taxonómicamente, que nos encontramos con una bacteria, un grupo bacteriano que está dentro de la familia de los Mycoplasmataceae y donde se distinguen claramente, por lo menos en los géneros que nos interesan desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, precisamente el género Mycoplasma y el género Ureaplasma. ¿Cuáles son las especies que nosotros podemos identificar en lo que se refiere a este género? En el género Mycoplasma tenemos a las especies Pneumoniae, también tenemos al Mycoplasma con su especie Hominis y desde ya también tenemos al género Mycoplasma con su especie Genitalium. En todo caso, nos queda un otro microorganismo que también está dentro de la familia de los Mycoplasmataceae y que sin embargo recibe como nombre en cuanto a género el de Ureaplasma. Aquí Ureaplasma presenta una sola especie por ahora que tiene importancia clínica y es la especie Uraliticum. Si ustedes observan en sus pantallas, están viendo una disposición bastante clásica, bastante típica en lo que corresponde a los micoplasmas. Resulta que estas bacterias, por carecer de pared bacteriana, adoptan esta morfología que ustedes la están viendo ahora. La voy a aumentar en cuanto a tamaño. Ahí está. Observen ustedes de que en realidad típicamente se le denominaba siempre a bacterias en forma de redomas. Los redomas son frascos de laboratorio. Son esos frascos que utilizamos de base bastante ancha, voluminoso y cuellos angostos. Lo que ustedes están observando es eso, ¿verdad? Por eso es que los maestros de la microbiología clásica les denominaban como bacterias en forma de redomas de laboratorio. No se equivocaron porque evidentemente esto es así. Y estas morfologías, que además no son solamente estas las que asumen, tienen una variedad de formas en cuanto a disposición. Pueden tener formas ovoideas, a veces pueden ser filiformes, porque como no tienen pared y ustedes han aprendido que la pared bacteriana es fundamental, le dota, entre otras cosas, de morfología a las bacterias, ¿verdad? Gracias a la pared es de que asumen su forma final las bacterias. En este caso, si no tienen pared, pues obviamente dependerán ya de una serie de situaciones físico-químicas que se vayan a dar, su interacción con el medio ambiente, para que se vayan modelando esta multitud de formas que uno puede observar, pero que
De manera general, a veces nos conviene más bien llamarles como si fuese una sola forma en esta especie de frascos de laboratorio, ¿de acuerdo? Decíamos, carecer de pared bacteriana, resulta interesante saber entonces de que están solo protegidas por lo que viene a ser su membrana celular. Esto supone entonces que no es una membrana celular corriente, clásica, convencional, ¿verdad? Tiene que haber alguna diferencia notable y esa diferencia es clara. En todo caso es porque poseen una gran cantidad de esteroles a nivel de su membrana celular. Estos esteroles le confieren de mayor, por una parte, flexibilidad y por otra parte, resistencia a estas membranas celulares, con lo cual prácticamente ya no es necesario que posean las paredes de las que ustedes ya, o con las que ustedes ya están familiarizados. Pero esto también supone un otro elemento, ¿verdad? Y es de que estos microorganismos requieren de lípidos complejos ya prefabricados. En este caso estamos hablando de colesterol. Estos son microorganismos que necesitan colesterol en su medio ambiente, necesitan colesterol como uno más de los metabolitos a partir de los cuales van a poder trabajar y van a poder desmontar el colesterol y aprovechar, utilizar los esteroles para que estos sean incorporados a nivel de su membrana. Son microorganismos bien interesantes también porque se comportan en algún caso como anaerobios facultativos y en otros casos como anaerobios estrictos. Pero lo más interesante es lo que marcábamos al principio, el pleomorfismo. Habíamos dicho que son bacterias que por carecer de pared pueden adoptar cualquier morfología. Hemos dicho desde formas ovoideas hasta incluso imágenes filamentosas, pasando por esa imagen que parecen frascos de laboratorio, ¿de acuerdo? Pero hay otro detalle, y es que estas bacterias tienen movimiento, pero no está dada ese movimiento por el flagelo o por lo que fuere, en todo caso, algún sistema de transporte gracias a flagelos, sino que más bien se desplazan por movimientos ameboideos, como si fuesen amebas, sobre todo cuando se encuentran más allá de los medios líquidos, cuando se encuentran en las interfaces líquidas. Ahí es donde estas bacterias pueden desplazarse prácticamente siguiendo un patrón de movimiento al estilo de las amebas, por eso le llamamos un movimiento ameboideo. En general, hoy por hoy sabemos de que los micoplasmas están ampliamente distribuidos, al igual que ureaplasma. Todos nosotros prácticamente portamos micoplasmas y ureaplasmas. Por eso es que les consideramos más como bacterias del tipo patobionte. Si recordamos lo que significan los patobiontes, no son nada más que aquellos microorganismos que se encuentran localizados en diferentes sitios anatómicos de nuestro cuerpo, donde usualmente no causan patología. Pero si abandonan estos sitios donde usualmente se encuentran, a partir de esto sí puede empezar a presentarse alguna enfermedad o si aparecen algunos fenómenos que pueden intercurrir como una caída del sistema inmunológico, por ejemplo, en cuyo caso estas bacterias pueden empezar a provocar enfermedades. Algunas obviamente se comportan de esa manera, otras no, otras son patogénicas. El caso, por ejemplo, del Mycoplasma genitalium. Ese no es patobionte, ese se transmite por ruta sexual y allá donde llegue va a ser capaz de provocar enfermedad. También podemos considerar otro hecho, el saber de que poseen los genomas más pequeños dentro del mundo de las bacterias que estudiamos corrientemente. Son genomas muy pequeñitos, es decir, su DNA a nivel de lo que corresponde a cada una de estas bacterias es un DNA bastante pequeño, bastante simple, bastante sencillo. Pero además esto conjuga con otro fenómeno, que es una pregunta segura de examen de parcial, que no solamente se las vamos a hacer en microbiología, se las van a hacer allá dentro de unos años cuando ustedes se postulen a las residencias médicas para asumir alguna especialidad clínico o quirúrgica, ¿verdad? Y es
el hecho de que estas bacterias tienen resistencia natural a los betalactámicos. Y esto es obvio, ¿verdad? Porque ustedes ya han aprendido que los betalactámicos, ahí donde están las penicilinas, donde están las cefalosporinas, etcétera, todos estos antibióticos tienen la capacidad de poder interactuar con las famosas PBPs, las proteínas fijadoras de penicilina, que ustedes bien saben ya que se encuentran a nivel del péptido glicano en la pared bacteriana. Obviamente, si estas bacterias no tienen pared, pues lógicamente los betalactámicos no van a causar en absoluto ningún tipo de acción sobre estos microorganismos, ¿de acuerdo? Así que este es un detalle que primero tienen que considerarlo como algo básico en el mundo de los micoplasmas y segundo, como un elemento importante cuando ustedes también ya estén trabajando en la profesión médica y asistan a pacientes que tienen infecciones por micoplasmas, por ureaplasmas, pues obviamente los betalactámicos no van a tener ninguna utilidad porque estamos viendo que son bacterias que carecen de su pared como tal. Obviamente que para explicar el hecho de que en su momento empiecen a provocar infecciones, se necesitan factores de virulencia, ¿verdad? Y estos factores en realidad se mueven de una manera interesante también. Por ejemplo, tienen una capacidad para poderse adherir a los epitelios gracias a glicoproteínas. Dentro de estas glicoproteínas destacan, por ejemplo, decíamos, la proteína P1, que es propia del Mycoplasma pneumoniae, o la proteína P50 y la proteína P100, que son propias del Mycoplasma hominis, como también se pueden encontrar las proteínas MGPA, que son características del Mycoplasma genitalium. En general, ¿qué es lo que hacen estas proteínas? Le permiten a Mycoplasma adherirse, poderse ensamblar, enganchar a nivel de los epitelios y de esa manera empiezan el proceso posterior para provocar la enfermedad. Pero no solo tienen esto, sino que tienen también glicopéptidos sulfatados que también les permiten adherirse. Estos actúan como moléculas también señalizadoras y de esa manera también les permite enclavarse más fácilmente en los epitelios. Lo mismo que en el caso de Ureaplasma urealyticum, la presencia de fosfolipasas que les permite pasar muy fácilmente entre lo que serían las células. Pero además, en general, tienen la capacidad de estas bacterias de provocar una caída en lo que viene a ser los sistemas de fagocitosis. Recuerden ustedes que si cualquier microorganismo intentara invadir nuestras células, muy rápidamente se pone en marcha la primera línea de defensa y esta está representada sin duda alguna por la fagocitosis, ¿verdad? En estos casos no va a suceder eso. Las características del microorganismo, las características de estas proteínas que exhiben para poderse adherir, por ejemplo, a las células, su actividad como glicopéptido sulfatado, etcétera, le permiten a estas bacterias evadir el proceso o la acción fagocítica de cualquier célula. Por lo tanto, no va a haber una capacidad fagocítica funcional. Pueden quedar localizadas dentro de las células, de hecho, va a suceder muy fácilmente este fenómeno, pero no se va a producir la vacuola fagolisosomal, no se va a producir la unión de lo que vendría a ser estas vacuolas lisosomales junto a las vacuolas fagocíticas para dar el fenómeno final de la fagocitosis. Así que ahí quedaron defendidas las bacterias. Pero además tienen la capacidad de poder expresar o de producir nucleasas con las cuales también aseguran su capacidad invasiva. No se conoce hasta la fecha la producción de toxinas y si bien no son invasivos, se quedan en la superficie, pero tienen la capacidad de poder quedar firmemente adheridas a los epitelios y poder a veces moverse entre las células, lo que obviamente les da también ese carácter de patogenicidad sin mayor inconveniente. El determinante de patogenicidad más importante en Mycoplasma pneumoniae es la producción de una molécula que es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que en todo caso va a provocar la muerte a nivel celular
de lo que correspondería a nuestros epitelios por mecanismos todavía relativamente oscuros. Esto todavía no ha quedado clarificado totalmente, pero lo que sí sabemos es de que esta producción de peróxido de hidrógeno por parte de Mycoplasma pneumoniae justificaría, o por lo menos sería la base para que se pueda producir la muerte a nivel de las células epiteliales, en este caso de nuestro tracto respiratorio. Estos son microorganismos que colonizan las vías respiratorias superiores. Hemos dicho que en principio se adhieren a las células de la mucosa respiratoria y a partir de esto pueden incluso desencadenar cuadros muy típicos conocidos como neumonías atípicas primarias, que en realidad suponen cuadros infecciosos donde más que un cuadro de neumonía, como el que se ha visto con los neumococos, etcétera, más bien son cuadros de neumonitis. Es una inflamación a nivel pulmonar, es un proceso infeccioso en el cual estas bacterias pueden desencadenar un proceso, una complicación bastante grave a nivel pulmonar, pero sin destrucción de los alvéolos respiratorios. Solamente en todo caso va a haber un desorden en lo que vienen a ser todos los sistemas de la trama a nivel, en todo caso, de tejidos del sistema respiratorio, y es por eso que se desencadena esta neumonía atípica primaria. Este es un cuadro que se puede propagar de manera directa, sí, y esto lo hacen a través de contacto directo de persona a persona, a través de las gotitas de fluge que se han puesto de fama en este último tiempo a consecuencia de la COVID-19. Ahí tienen ustedes imágenes, por ejemplo, de estas neumonías atípicas. Vamos a ver también otra vez un aumento en el tamaño, fíjense. No son los cuadros de condensación pulmonar típicos, ¿verdad? Esos donde vemos toda una mancha que está velada en lo que correspondería a la segmentación pulmonar, a un lóbulo, que eso es lo que pasa en una neumonía clásica, en una neumonía convencional. Acá no. Fíjense que los campos pulmonares más bien se encuentran como una especie, con una especie de velamiento, ¿verdad? No son campos pulmonares que nosotros pudiéramos definir como perfectamente establecidos, deberíamos verlos de color oscuro, sí, deberíamos poder observar algo de la trama en lo que corresponde a los bronquios, y por lo menos a los bronquios principales, pero acá no, vean ustedes que hay una especie de velamiento en los campos pulmonares. Esto es lo que caracteriza a estos cuadros de neumonías atípicas, que incluso también podrían ser de alguna manera compatibles con la imagen que nosotros vemos en cuadros virales cuando los virus provocan este tipo de infecciones. Lo mismo que nos pasa con COVID-19, es imagen en vidrio despulido. Es esto lo que en realidad están viendo, ¿de acuerdo? Y en este caso, sin embargo, esto está directamente relacionado con lo que significa Mycoplasma pneumoniae. Ahora bien, Mycoplasma pneumoniae no solamente produce esta neumonía típica primaria, sino que es capaz de dar otros cuadros. Es obvio que si llegaron al sistema respiratorio, pasaron de persona a persona a partir de las gotas de fluge, eso significa entonces que se pueden desencadenar otros cuadros también, como por ejemplo procesos de traqueobronquitis. Estos procesos de traqueobronquitis que son debidos, en este caso, a Mycoplasma pneumoniae. Ojo que no es el único agente etiológico que da traqueobronquitis. Recuerden que también bacterias mucho más llamaremos corrientes, el caso de Haemophilus influenzae, etcétera, también nos pueden dar casos de traqueobronquitis. Pero dentro de las causas etiológicas para la traqueobronquitis también se encuentra Mycoplasma pneumoniae. O por ejemplo, podemos observar esta imagen que nos está mostrando una meningitis de tipo bullosa. Esta es una inflamación a través de una infección por micoplasma en lo que corresponde precisamente al oído medio, ¿verdad? Estamos viendo la membrana timpánica, que obviamente en este caso, fíjense, se encuentra inflamada, se encuentra prácticamente turgente a consecuencia del proceso inflamatorio por el cual está pasando. Mycoplasma pneumoniae también puede provocar esta situación. Y también se ha visto que Mycoplasma pneumoniae se relaciona con cuadros ya donde ya su presencia no es tan importante, es más esto que se debe a una respuesta
de anticuerpos que van dirigidos, por ejemplo, hacia lo que es el sistema articular, las articulaciones. Y entonces pueden aparecer cuadros de artritis con representaciones a nivel de la piel, eritemas multiformes en piel, etcétera, que son debidos a infecciones por las cuales uno ha pasado y donde la causa etiológica, sin duda alguna, fue Mycoplasma pneumoniae. Así que entonces no solo se queda en el aparato respiratorio, sino que más adelante, por reacciones exacerbadas de nuestro sistema inmunitario, puede presentarse la formación de anticuerpos que va, por ejemplo, contra las articulaciones, y en ese caso estamos hablando de artritis reumatoideas reactivas a infecciones por las cuales uno ha pasado y la causa etiológica era Mycoplasma pneumoniae, a veces con representaciones en piel como estos eritemas multiformes, estas manchas que pueden aparecer en la piel y que se deben una vez más a reacciones exacerbadas del sistema inmunitario frente a infecciones por Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico es básicamente clínico. De esto ustedes van a poder conversar y mucho dentro de unos 2 años cuando ya ingresen al área clínica y en las diferentes asignaturas van a poder ustedes revisar estas patologías y ahí van a ver que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. ¿Por qué? Porque la tecnología de laboratorio que necesitan estos microorganismos es una tecnología que está muy limitada en nuestro país. Prácticamente ningún laboratorio en este momento en Bolivia está haciendo el aislamiento, el cultivo de micoplasma o de ureaplasma. En todo caso, estamos esperando a que nos ayude más la tecnología molecular, que es la que está resolviendo los problemas ahora más fácilmente. Habida cuenta de que para el cultivo, que se puede hacer a partir de secreciones respiratorias, sabemos que se necesitan medios de cultivo en principio que son bastante complejos, no son los medios de cultivo convencionales, pero por otra parte, además, estos medios que deben contener unas cadenas de sustancias inhibitorias para que no crezcan otros microorganismos. Imagínense si nosotros trabajáramos con lavados bronquiales, etcétera, no solamente va a estar micoplasma, ¿verdad? Van a estar otros microorganismos y estos otros tienen que ser, si ustedes quieren, eclipsados a partir de inhibidores para que solo se quede micoplasma y lo podamos procesar. Pero esto significa manejar una tecnología en la cual se precisan de cabinas de seguridad biológica, se necesitan de medios de cultivo totalmente, en este caso, complejos, muy enriquecidos, y que vuelvo a repetir, este tipo de procedimientos hoy por hoy todavía no están disponibles en nuestro país, ni siquiera en nuestros institutos nacionales de salud pública, llamaremoslo así, donde estamos hablando del INLASA y estamos hablando de CENETROP, básicamente porque por ahora las prioridades son otras. Sin embargo, tenemos una otra posibilidad. Si no puedo encontrar al agente etiológico, al antígeno, me voy a buscar el anticuerpo, ¿verdad? Eso me resulta mucho más sencillo. Y esto sí se está haciendo. Varios laboratorios del país trabajan, muchos laboratorios ya, detectando anticuerpos precisamente en el suero del paciente a través de las famosas tecnologías como ser la de ELISA o las de aglutinación de látex o por inmunofluorescencias, que pueden ser las más de las veces de tipo indirecto. Lo que se hace entonces es buscar los anticuerpos que se hayan generado, que se hayan producido frente a lo que vendría a ser Mycoplasma pneumoniae. Es obvio que si estamos buscando estos anticuerpos, vamos a buscar los anticuerpos IgM, como también los IgG, ¿verdad? Los IgM para ver si se está cursando de manera activa en ese momento por la enfermedad, o los de tipo IgG que nos van a buscar la memoria, van a explorar la memoria inmunológica para mostrarnos si es que en algún momento ya hemos pasado por este tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Pero además es interesante porque aquí es importante acotar otro dato. Se puede hacer otros estudios, que de hecho esto sí está muy generalizado en los laboratorios de Bolivia. Casi todos los laboratorios poseen este sistema y es el de las criohemoaglutininas o también llamadas crioinmunoglobulinas o también llamadas crioglobulinas. Estas crioinmunoglobulinas de manera general sí se hacen en Bolivia y se hacen casi en todos los laboratorios, porque se ha visto que hay una asociación muy directa entre lo que son estas crioaglutininas, crioinmunoglobulinas, etcétera,
frente a lo que es micoplasma. Por lo tanto, la tecnología en conjunto, en paquete de las crioaglutininas, sí se puede buscar, se puede detectar y generalmente cuando estas están muy levantadas, y eso les avisa desde el laboratorio, significa de que la persona está cursando por un problema por micoplasma, fundamentalmente por micoplasma neumónico. Así que vean, si bien no podemos aislar, cultivar a la bacteria, pero sí podemos irnos hacia el lado de los anticuerpos y ahí sí, los laboratorios tienen la capacidad y tienen la tecnología para buscar estas crioaglutininas, crioinmunoglobulinas, etcétera, como las denominamos y que están dirigidas contra micoplasma. Sin duda alguna, síntomas y la epidemiología van a contribuir definitivamente al diagnóstico final, ¿verdad? Y cuando hablamos de síntomas es la clínica, es el estudio de los signos y síntomas que manifiesta el paciente, los tiempos de incubación de la patología, la forma de transmisión, la epidemiología local. Con todos esos datos, pues se allana el camino para poder llegar hasta el diagnóstico final. Sin embargo, tenemos otros dos microorganismos dentro de este paquete que son importantes, Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealyticum. ¿Por qué? Porque si bien son microbiota habitual del aparato geniturinario, aunque esto por ahora se está empezando a colocar en un terreno de controversia, algunos pueden ser parte de la microbiota normal, otros aparentemente no, esto es algo que se está discutiendo todavía, el caso de Ureaplasma. Sin embargo, se ha visto que están asociados, sí, con patología y que puede ser incluso de transmisión sexual. En este caso, obviamente, estamos hablando del aparato urogenital, tanto masculino como femenino. Son determinantes del sistema de patogenicidad para estas bacterias, fundamentalmente la producción de amoníaco a partir de la urea, en el caso del Ureaplasma urealyticum, y la producción de arginina, grandes cantidades de arginina, en el caso de Mycoplasma hominis. Está visto que esto puede producir inflamación, y en este caso, lógicamente, del sistema geniturinario, tanto en el hombre como en la mujer. Lo que, si es que se va a un curso de cronicidad, en el tiempo pueden llegar a manifestar complicaciones, tanto en los varones como en las damas, y ni qué decir en los recién nacidos. Acá ustedes están viendo la imagen de estos microorganismos, tanto Ureaplasma como es el caso de Mycoplasma, y cómo se pueden intercalar en lo que viene a ser los epitelios, y a partir de esta presentación, por el efecto que producen en cuanto a los sistemas de patogenicidad, terminan produciendo las patologías de las que venimos hablando. Claro que sí, porque hemos dicho que están referidas al área urogenital. En el caso de las uretritis, que pueden ser perfectamente disparadas por Ureaplasma hominis. En el caso de la famosa enfermedad pélvica inflamatoria, esa es una patología muy típica en todo caso de las damas. Esto se presenta con fuertes dolores a nivel de lo que viene a ser el bajo vientre. Estamos hablando en todo caso de hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo, que a veces nos hace confundir y hasta nos hace pensar por ahí en embarazos ectópicos, o en el lado derecho nos hace pensar a veces hasta una apendicitis. Hay resistencia muscular, etcétera, y sin embargo es una inflamación pélvica. Obviamente su localización anatómica es esta, y está desencadenada por Mycoplasma hominis o por el propio Mycoplasma genitalium. Como también se ha visto que puede haber infecciones puerperales, esto ya una vez que se ha producido el parto, y en estas infecciones puerperales que tienen también otras causas etiológicas bacterianas, sin embargo, también pueden sumar ustedes a Mycoplasma hominis y a Mycoplasma genitalium, inclusive a Ureaplasma. ¿Participan en las vaginosis bacterianas? Claro que sí. También tienen su cuota aparte en lo que significa el desencadenar cuadros de vaginosis. En ese caso no serán de transmisión sexual, pero pueden provocar estos cuadros en las damas. Y de hecho, cuando hablamos de tratamiento médico, de manera general, Mycoplasma hominis puede presentar resistencia a los macrólidos, el caso de eritromicina, acitromicina, claritromicina. Más bien, la molécula que más se utiliza es la doxiciclina,
que es un derivado de las tetraciclinas. Por eso es que hablamos de ureaplasma urealíticum y micoplasma genitalium, donde el tratamiento se basa fundamentalmente también en las tetraciclinas y en estos casos, cuando estamos hablando de ureaplasma y micoplasma genitalium, también se puede pensar en los macrólidos, el caso de eritromicina, citromicina o incluso de las fluoroquinolonas cuando estamos hablando de ciprofloxacina o levofloxacina. Hay dificultades diagnósticas, ¿verdad? Porque en realidad el Gram no va a funcionar, no hay pared. Así que ustedes saben que la tinción de Gram también tiene como blanco y fundamento la pared bacteriana. Si en este caso no hay pared, pues obviamente la tinción de Gram no ha de ser útil. Una vez más, necesitan medios de cultivo muy específicos y a su vez determinados en cuanto a su concentración de nutrientes en términos muy complejos. Vean ustedes, hay que añadir hasta antibióticos, suero de equinos, de caballos, para poder lograr un mejor desarrollo. Así que son métodos comerciales que son excesivamente costosos y no nos permiten hacer las detecciones y los diagnósticos que nosotros quisiéramos hacer. Sin embargo, tenemos métodos alternativos. Ustedes están viendo acá una muestra por raspado a nivel, por ejemplo, de canal vaginal o en su momento a nivel de lo que significa uretral. Se toman con cepillos que son bastante finos, especiales para estas muestras. Lo que necesitamos es obtener desde ya planchados celulares y es por eso que a partir de esto se puede observar en algunos casos con este tipo de tinciones, vean ustedes a los micoplasmas, acá los pueden ver entre las células, ¿verdad? Esto entonces asegura la posibilidad de poder llegar a un diagnóstico mucho más rápidamente, aunque nuestro diagnóstico va a estar como siempre más bien marcado por la clínica, por los datos epidemiológicos y una vez más, lo que significa cultivos e inclusive lo que significa identificaciones desde el punto de la bacteriología convencional no se van a poder lograr a plenitud por todo lo que hemos manifestado hasta aquí. Sí, la tecnología de los anticuerpos, pruebas de ELISA o de inmunofluorescencia indirecta, sí, pueden ser muy útiles y en nuestro medio, en algunos laboratorios, sí se están practicando y no habría mayor inconveniente. Un detalle interesante es que si es que se pudiera lograr el cultivo de micoplasma, las colonias tienen el aspecto que ustedes están observando en sus pantallas. O sea, primero que son colonias pequeñísimas, no se las puede observar a simple vista, hay que verlas prácticamente con microscopía de bajo aumento o con estereoscopios o con lupas que sean bastante fuertes y o potentes y con esto sí pudiéramos ver en los medios de cultivo especiales en los cuales se puede sembrar, adoptan esta morfología las colonias. Típicamente las han llamado colonias en huevo frito, ¿verdad? Porque en realidad parecen huevos fritos, donde la parte central de la colonia, además, si se pudiera observar con mayores detalles, prácticamente socava la superficie del medio de cultivo. Se encuentra esta parte que están viendo mucho más coloreada, se encuentra clavada, enclavada en lo que es el medio de cultivo artificial con el cual se estuviera trabajando, ¿de acuerdo? Lo mismo están viendo ustedes aquí a la derecha de sus pantallas, las colonias siempre van a tener esta especie de pezón central, mucho más teñido, que una vez más es el que se encuentra enclavado en lo que es el medio de cultivo. Pero esto no se observa a simple vista. Para poder observar estas colonias necesitamos, hemos dicho, microscopios de bajo aumento o estereoscópicos con los cuales poder observar mejor aún. Y hoy por hoy la tecnología ayuda, pero no la tenemos en nuestro medio. Esto es solamente para conocimiento general. Incluso se puede buscar hasta la respuesta de estas bacterias frente a algunos antibióticos. No son antibiogramas. Solamente estas pruebas detectan si es que el microorganismo puede destruir o no al antibiótico en cuestión. Esta sería una tecnología fantástica que se la podría utilizar, pero lamentablemente en nuestro país todavía no está disponible. Nuestro próximo grupo bacteriano es el de clamidia.
Si Micoplasma ofreció tantos procesos y tantos problemas de corte controversial, diremos, en lo que se refiere a su presentación, a lo que es su diagnóstico, con clamidia, imagínense ustedes. Podemos nosotros decir que taxonómicamente la familia Clamidaceae posee básicamente al género Clamidia. Y en el género Clamidia vamos a encontrar a las especies Psittaci, la especie Pneumoniae y la especie Trachomatis, con un añadido. Hoy por hoy van a encontrar ustedes en mucho de la bibliografía que clamidia mantiene como término clamidia para la especie Trachomatis. En cambio, por estudios de los genomas, ustedes saben ahora que con la biología molecular se ha revolucionado mucho el estudio de la taxonomía de las bacterias, van a encontrar que el término clamidia en algún caso ya se está empezando a descartar en relación a la especie Pneumonia. Y más bien, ahora van a encontrar con el género Clamidófila Pneumoniae, inclusive con Psittaci. Van a encontrar ya en muchos libros y en publicaciones que ya no se le llama Clamidia Psittaci, sino Clamidófila Psittaci. Así que hoy por hoy podremos decir concluyentemente que el término clamidia ha quedado más para la especie Trachomatis, en tanto que para Psittaci van a encontrar tanto clamidia como el término clamidófila. En cambio, en lo que se refiere a la especie Pneumoniae, ya casi se ha universalizado el término de Clamidófila pneumoniae, ¿de acuerdo? Pero esta lámina tiene una doble intención, se las puse y ahora voy a poner la lupa nuevamente por lo siguiente, porque esto es relativamente más sencillo de diagnosticar. ¿Por qué? Porque primero que clamidia tiene una situación de ser una bacteria parásita intracelular, o sea, sí o sí la vamos a encontrar dentro de las células, pero además la encontramos de una manera muy interesante. Vamos a ver que se dividen en una serie de corpúsculos, los cuales pueden ser, fíjense, detectados. Esta es una célula, ¿verdad? Sigan el cursor, aquí está su núcleo. Algunas veces los núcleos pueden quedar como que comprimidos, como que apretados hacia uno de los polos celulares. Y lo que sí pueden observar ustedes es esta mancha, vean. Estos son los famosos corpúsculos de inclusión. Ya vamos a ver a qué corresponde. Estos corpúsculos de inclusión son las clamidias, ¿de acuerdo? En una de sus fases desde el punto de vista de su sistema de biología evolutiva. Ahí se encuentra y miren cómo estas clamidias prácticamente se van colocando a la manera de verdaderas capas o como si fuese una especie de vaina que está empezando prácticamente a lograr una circunvalación alrededor del núcleo. Por eso se llama clamidia, porque clamidia significa capa, ¿de acuerdo? Son como capas que empiezan a formarse, fíjense, alrededor de los núcleos de las células, que en este caso están infectadas precisamente por todo lo que vamos a estudiar más adelante. Así que entonces esto ya es mucho más sencillo. Obviamente no es la tinción de Gram. Acá estamos hablando de la tinción de Giemsa. ¿Listo? Con la tinción de Giemsa se puede lograr esta observación y esto es lo que hacemos en los laboratorios convencionalmente. Hemos dicho que son parásitos intracelulares obligados, no tienen la capacidad de sintetizar su propio ATP, utilizan las fuentes energéticas de las células parasitadas. Durante mucho tiempo se pensó que eran virus, hoy sabemos que no es así, son bacterias. Si las estudiamos de manera muy general, estas sí tienen pared, no es como Micoplasma que carecía de pared, estas sí tienen pared y en todo caso su estructura de pared es muy similar a lo que vendría a ser el grupo de bacterias gram negativas, o sea que su pared podríamos decir que está considerada dentro del sistema de las paredes gram negativas. Son bacterias cocoideas, inmóviles, no tienen movimiento, no nos sirve el gram, hemos dicho, y tienen dos formas de presentación dentro de lo que vendría a ser su ciclo biológico evolutivo. Tienen una forma de presentación que es el cuerpo elemental, que es la partícula infecciosa y que no tiene capacidad de replicarse. Estas dos, seguro que son preguntas de parcial.
cuerpo elemental que no tiene la capacidad de ser infectante, no infecta, y por otra parte, perdón, el cuerpo elemental más bien que es infectivo, tiene la capacidad de infectar, ¿de acuerdo? Y más bien no es replicante, no se replica. En tanto que el cuerpo reticulado, ese sí no es infectante, no tiene la capacidad de poder infectar, pero sí tiene la capacidad de poderse replicar. Aquí está. Esto lo vamos a dilucidar muy fácilmente con esta lámina. Aquí están las células y aquí están las clamidias. Estas clamidias, por ejemplo, Trachomatis, ¿verdad? Va a llegar como cuerpo elemental. Hemos dicho que el cuerpo elemental es infectante. Eso para que no nos olvidemos. Disculpen mi error. En su momento lancé una confusión. Ahora estamos aclarando con la lámina. Estamos diciendo nuestro cuerpo elemental es infectante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poderse adherir a los epitelios, por ejemplo, provoca que la célula empiece un proceso de endocitosis, incorpora al cuerpo elemental y una vez que lo incorpora y lo introduce, lo va a colocar en una vacuola, se va a formar un endosoma, ¿de acuerdo? Nuestro próximo paso es de que se va a transformar este cuerpo elemental ahora en un cuerpo reticulado. ¿Recuerdan? La segunda forma en la cual se puede presentar dentro de la biología evolutiva de esta bacteria. Por lo tanto, asume ahora una nueva forma que es la de cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado no es infectante, pues vean ustedes, no tiene la capacidad de infectar, ya está dentro de la célula, ¿verdad? Pero en cambio sí se replica. Tiene la capacidad de poderse replicar. Miren ustedes cómo empieza a aumentar en cuanto a tamaño, mucho, mucho más aún. Ahora sí, se está formando el cuerpo de inclusión, ese que vimos con la tinción de Giemsa hace 2 láminas atrás. Esto está lleno, obviamente, de cuerpos reticulados. Una vez que se ha formado perfectamente lo que vendría a ser este corpúsculo o cuerpo de inclusión, ha madurado todo el proceso y ahora sí se destruye nuevamente lo que viene a ser la integridad de la célula, abandonan estos cuerpos que eran reticulados, pero ahora ya transformados nuevamente en cuerpos elementales. ¿Sí? Repetimos para que no nos olvidemos. Cuerpo elemental infectante es el que precisamente da esa categoría para poder infectar. Este cuerpo elemental es el que produce la infección, es el que va a quedar atrapado por un proceso de endocitosis, se va a formar un endosoma. Una vez que se forme el endosoma, deja de ser cuerpo elemental, pasa a cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado empieza a aumentar de tamaño y en la multiplicación activa del cuerpo reticulado, ¿verdad? En la medida que se van multiplicando, van conformando el cuerpo de inclusión que vimos en hace 2 láminas atrás. Y una vez de que ya ha madurado este cuerpo de inclusión, ya está listo para eclosionar, estos cuerpos reticulados vuelven a ser cuerpos elementales. Su multiplicación va a dar como resultado cuerpos elementales. Y ahora sí, una vez que se produce la destrucción de la célula, abandonan los cuerpos elementales que tienen la capacidad infectante para ir a repetir el proceso en otras células. ¿Listo? Así que es eso lo que hemos visto con la tinción de Giemsa. ¿Tiene determinantes antigénicos? Claro que sí. La principal es esta famosa molécula llamada MOMP, que es una proteína mayor de membrana externa, contiene epítopes específicos de género, de especie, de subgrupo, de serovariedad, pero también hay otro componente que es importante. Hemos dicho que es una pared que prácticamente corresponde a una bacteria gram negativa. Entonces tiene los famosos LPS, ¿verdad? Los lipopolisacáridos, recuerdan que están en la superficie de las paredes de las bacterias gram negativas. Gracias a estos LPS y que se comportan como antígenos específicos de especie, se ha podido dividir a Chlamydia trachomatis en 18 serotipos. De estos 18 serotipos, fíjense, se los ha puesto en todo caso con nombres en cuanto a letras. Tienen el serotipo A, el serotipo B, el serotipo BA,
el serotipo C. Estos que van del A al C son los que causan el tracoma. En cambio, los serotipos que van de la letra D hasta la letra K, significa D, E, F, G, H, I, J, K, son los que van a provocar las conjuntivitis de inclusión, como también las infecciones de transmisión sexual, uretritis, vaginitis, etc. Y los que quedarían serían el serotipo L, que está dividido en tres, L1, L2 y L3, que son los que causan el linfogranuloma venéreo. Repito entonces, de estos 18 serotipos que se pueden estudiar en clamidia, estamos obviamente estudiando a clamidia trachomatis. En clamidia trachomatis, estos 18 serotipos se obtienen a partir de los antígenos específicos de especie, que son los LPS, los lipopolisacáridos. A partir de estos, lo que corresponden, se los designa con letras, serotipo A, serotipo B, serotipo BA y el serotipo C. Todos estos corresponden a los serotipos que producen tracoma, una enfermedad oftalmológica. Desde el serotipo D hasta el serotipo K provocan infecciones de transmisión sexual, como también las conjuntivitis de inclusión en los recién nacidos. Y serotipos L1, L2 y L3 provocan linfogranuloma venéreo. O sea, puede ser el L1, puede ser el L2 o puede ser el L3, ¿de acuerdo? Linfogranuloma venéreo, que es otra infección de transmisión sexual. Ahí está entonces. Si nosotros vemos las infecciones de transmisión sexual que pueden provocar, están representadas, hemos dicho, por uretritis, la cervicitis, las llamadas no gonocócicas, porque aquí no hay gonococos, se trata de clamidia trachomatis, y estarían los serotipos que hemos dicho, ¿recuerdan? El serotipo D, el serotipo E, F, del D al K, ¿no es cierto? Sus periodos de incubación son largos, de 1 a 5 semanas. La clínica que se va presentando es gradual. A veces puede haber algo de ardor en la micción urinaria. Usualmente el exudado es muy poco y no es purulento, es más bien como moco y generalmente se presenta en las mañanas. En la mañana se desprende por la uretra este material que es filante, no es purulento, no tiene mal olor ni nada, es simplemente como un material filante que se desprende y nada más, pero ya nos está demostrando que allá hay una infección, ¿verdad? Los diagnósticos van a ser realizados a partir de muestras que se tomen y se hagan inmunofluorescencias directas, que son los mejores métodos, o pruebas de ELISA para buscar los anticuerpos contra, en todo caso, estas clamidias. ¿De acuerdo? Vean ustedes, aquí se está observando el orificio cervical externo, después de que se ha aplicado un espéculo en el canal vaginal. Acá hay primero un área inflamatoria, que no es muy llamaremos aparatosa, ¿verdad? No es como en otras infecciones donde hay una tremenda hiperemia en la zona, donde hay áreas inflamatorias notables. Acá no, apenas sí se observan algunas áreas que tienen procesos inflamatorios. Y el material que tienen acá en el orificio cervical externo parecería que es parte de las colecciones normales que podemos encontrar de estos materiales que son típicos del canal vaginal. Parecería que es eso. Y sin embargo puede deberse a clamidia trachomatis. Aquí está en el varón, miren ustedes, es un material filante, no es pus, ¿verdad? Como en el caso de los gonococos, donde uno puede observar material purulento como tal. Pus, acá no. Observen ustedes, parece moco, nada más, y eso, ¿verdad? Así que entonces estas son las imágenes clásicas en lo que corresponderían a estos cuadros de uretritis y de cervicitis propios de clamidia trachomatis con sus serotipos que van de la D a la K. Clamidia trachomatis tiene la capacidad de sintetizar proteínas de estrés que se van a mostrar en la membrana de la célula hospedadora. Todas estas reacciones inflamatorias y cicatrizales que son desencadenadas contra estas proteínas pueden provocar más adelante las complicaciones que están dadas por las obstrucciones tubáricas. En este caso estamos hablando a nivel femenino, las trompas de falopio van a quedar ocluidas, lo que obviamente da un proceso de complicación de infertilidad en las damas.
Y en los varones también a nivel de lo que corresponde a los epidídimos, pueden estos inflamarse y de esa manera pueden llegar a cerrarse prácticamente por un fenómeno de fibrosis en el proceso cicatrizal, lo que también va a dar procesos más adelante en lo que correspondería a la incapacidad más adelante en los varones de poder llevar adelante relaciones sexuales a través de las cuales puedan procrear. Pero también este fenómeno de fibrosis puede provocar la ceguera en cuando son los serotipos A, B, BA y C para dar el tracoma, que es una enfermedad oftalmológica a través de la cual se dan estos procesos. Observen la salida de este material filante, no es pus, ¿verdad? Y obviamente esto es bien característico, decíamos, de los cuadros de infección de transmisión sexual. Clamidia trachomatis con sus serotipos L1, L2, L3, transmisión sexual para el linfogranuloma venéreo. Los A, B, BA y C, tracoma. Y los de la D a la K, hemos dicho, infecciones genitales, como también por contacto directo las conjuntivitis de inclusión. Acá están viendo en un recién nacido, vean esas conjuntivitis. Aquí sí podemos observar material purulento, que si se hacen los estudios correspondientes, corresponden a clamidia trachomatis, ¿de acuerdo? De los serotipos de la D a la K. Acá, este también es una infección. Miren, no es prácticamente gran cantidad de pus, es muy poca la cantidad de pus, pero la inflamación es bastante grande. También es un cuadro de uretritis por clamidia trachomatis. Y en las damas hemos dicho que también esto se puede presentar a nivel del orificio cervical externo, lo que puede más adelante, si no se atiende el cuadro, si se lo deja pasar, puede provocar las estenosis correspondientes, las fibrosis en lo que son las trompas de falopio y a partir de ello desencadenarse la infertilidad. Pero todavía nos queda un cuadro que se debe a L1, L2, L3, el linfogranuloma venéreo. Esta es una infección también de transmisión sexual. Lo que va a suceder es que en principio pueden aparecer chancros de inoculación parecidos a los de la sífilis, solo que estos pueden estar también localizados usualmente en lo que correspondería a los órganos sexuales externos, en este caso a nivel del pene, surco balano prepucial, o pueden estar en el canal vaginal si hablamos de las damas, en este caso estamos hablando ya de órganos genitales internos, pueden estar en el canal vaginal, a veces prácticamente ni siquiera dan molestias. El problema es de que cicatrizan y paralelamente empieza un problema que se disemina hacia los ganglios linfáticos. Fíjense los ganglios linfáticos, esto a nivel de los ganglios de las cadenas inguinales, por debajo y por encima del ligamento de Pupart, ¿verdad? O ligamentos inguinales. La inflamación es tan grande que esto se puede observar de esta manera. Son fotografías tomadas a partir de pacientes con linfogranuloma venéreo. Estos cuadros, estas hipertrofias que se van a producir en los ganglios pueden terminar supurando, fíjense, terminan supurando, puede salir un material purulento que lógicamente cada vez va comprometiendo más la región de los linfáticos. Por eso se llama linfogranuloma venéreo por su transmisión sexual. Pero aquí deberíamos nosotros proponer una modificación. No debería llamarse venéreo, ¿verdad? Porque venéreo está relativo a Venus. En este caso, de una manera todavía muy antigua, y los libros siguen manteniendo esto, se está planteando que son las damas las que transmiten la enfermedad, cuando esto no es así. Esta es una transmisión sexual que se da de hombre a mujer o de mujer a hombre, o también en las relaciones homosexuales de hombre a hombre o incluso de mujer a mujer, ¿de acuerdo? Así que lo de venéreo nosotros deberíamos proponer en su momento cambiarlo, no tiene ningún sentido, no es culpa de las damas, es ese criterio siempre machista con el que se manejan muchas cosas. Esto del linfogranuloma venéreo deberíamos alguna vez eliminarlo y dejarlo simplemente como linfogranuloma, por ejemplo, de transmisión sexual, ¿verdad? Y listo. El problema es que estos ganglios, una vez que se empiezan a esfacelar y se empieza a producir la salida del material purulento, pueden comprometer incluso ganglios de la región interna, lo que termina por producir una gran destrucción de tejidos
Incluso pueden dar elefantiasis a nivel de lo que es el pene, empieza a aumentar de volumen por un fenómeno inflamatorio y porque tampoco hay circulación de líquido linfático, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en las damas, los labios mayores empiezan a hipertrofiar, como también se puede observar un compromiso a nivel rectal, porque los ganglios rectales, como toman los ganglios profundos, los ganglios rectales y pararrectales también son comprometidos y entonces se puede observar también que hay destrucción en los tejidos a nivel rectal, a veces incluso con salida de material purulento a partir de lo que es el recto. Para nuestros diagnósticos, entonces, los métodos directos, cultivos en líneas celulares, no se hacen en Bolivia. Observación con Lugol o Giemsa, sí, porque permiten colorear los cuerpos de inclusión, sobre todo el Giemsa. Detección por inmunofluorescencia directa o ELISA, sí, se hace en Bolivia. Y hoy por hoy se está incorporando la tecnología de la biología molecular, las reacciones en cadena de polimerasa. Ya hay laboratorios en el país que ofrecen el diagnóstico de estas patologías por biología molecular. O se puede utilizar la tecnología de los anticuerpos en los métodos indirectos, ¿verdad? Inmunofluorescencia indirecta o las reacciones de ELISA buscando los anticuerpos contra esta enfermedad. Esto también se está haciendo en el país. Esto es lo más importante y en todo caso he querido mostrarles un grupo de patologías que no dan muchos signos y síntomas, salvo el linfogranuloma, que ya no le voy a llamar venéreo, es absurdo, el linfogranuloma de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Porque los otros han visto que dan cuadros muy solapados, muy sesgados, que parece que no fueran nada y sin embargo al final terminan produciendo patologías mucho más peligrosas, como es el caso de la infertilidad o la infecundidad, tanto en damas como en varones. De ahí que entonces solamente tenemos una forma de enfrentar estas enfermedades. Por un lado, esa forma está representada en una verdadera educación sexual. Basta de mitos, hay que plantear las verdades, pero también con responsabilidad, ¿verdad? Y eso supone parte de lo que están viendo ustedes en la imagen. Las relaciones sexuales, si se van a llevar adelante, pues tienen que ser protegidas. Y la mejor manera que hoy por hoy tenemos para proteger es el uso del preservativo o condón. Y eso es algo que hay que enseñarlo, porque de lo contrario vamos a seguir viendo enfermedades que es un absurdo que se produzcan por ignorancia y por otra parte vamos a ver las repercusiones más adelante en modificaciones, en alteraciones en lo que correspondería a la anatomía, tanto de varones como mujeres y que conducen a procesos de infecundidad o infertilidad. Creo que eso es lo más importante y permítanme agradecerles por su participación en la clase de hoy día. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.